Buenos días, estimados y estimadas alumnas de la UADER, alumnos y alumnas. Como les había dicho, vamos a través de esta clase virtual reforzar algunas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, de cosas que ya estamos leyendo y hemos explicado en clase, pero que es bueno profundizar y que esta clase virtual les sirva de apoyo. La perspectiva de género es un marco de reflexión con muchos pliegues y con complejidades. Muchas veces en el imaginario y en el discurso público aparece con una connotación fuertemente negativa y utilizada así muy a la ligera. Eso dio lugar a que se esté hablando en el último tiempo de lo que sería la ideología de género, ¿no? Como si fuera un conjunto de ideas que va a soslayar o a encubrir alguna desigualdad hacia el hombre, por ejemplo. Entonces se habla de que no existe el femicidio, de que es una ideología que busca establecer unos feminismos radicales y violentos, etcétera, etcétera. Por eso es que antes de pasar a la problemática de género específicamente en las prácticas musicales, vamos a pensar un poquito algunos conceptos que nos pueden ayudar a acomodar todas las ideas que andan sueltas desde el patrón de sentido común, que pueden ser confusas y pueden llevar a más que nada discusiones, cuando en realidad esto tiene que ser una herramienta para pensar nuestra realidad, nuestra posición en el mundo, conjuntamente desde la antropología, ¿sí? Conjuntamente desde la antropología, con una perspectiva acerca del racismo también y la clase social. O sea que siempre que analicemos no va a ser solamente la perspectiva de género, por lo menos de este enfoque, sino que se conjuga con otras formas de determinación y discriminación que tienen que ver con la raza y con la clase. Pero que es bueno pensar especialmente en una etapa con tanta violencia en general y con tanta semántica hacia la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Así que bueno, ese es un poco el objetivo de haber agregado al programa la perspectiva de género. Antes que todo, como les dije en un principio, es una perspectiva que tiene muchos pliegues, que se puede pensar desde diferentes marcos de referencia, eh, y por eso les voy a recomendar, yo se las presento, pero ustedes lo pueden ver con mayor amplitud, les voy a pasar el link de una conferencia que hay de Joseph Nobel Freud, es un psicoanalista que ve el impacto de la perspectiva de género en el pensar la sexualidad en la infancia y los procesos de adultificación en la infancia. Les voy a hacer un punteo, ustedes miran en profundidad, es muy importante para docentes y padres que tomemos en cuenta desde la psicología qué se piensa también sobre la perspectiva de género. ¿Qué es lo que plantea él? Él va a hacer una apuesta bastante firme con decir que va a identificar en la etapa de crecimiento psicofísico del niño identidades genéricas propias de la infancia. O sea que en ese momento va a ser un momento en el que no puede de alguna manera determinar una identidad o una orientación sexual, porque es una etapa de construcción identitaria propia de la latencia en la que el adolescente se está de alguna mente formando, entonces no quiere de alguna manera generar una imposición del género por sobre esa conformación psíquica del sujeto niño o niña, ¿no? Entonces, bueno, hace primero que nada una distinción, él, si quieren, conceptual, que es la que generalmente es usual, entre sexo, ¿sí? Que es lo que distingue al hombre a la mujer a partir de su genitalidad, de acuerdo a los genitales con los que nace, con los que tiene desde niño. Género, ¿sí? El segundo concepto que la aclara, que es la construcción cultural, social, psicológica, que conforman los estereotipos y las ideas que hay acerca del ser mujer y del ser hombre y las distintas identidades que puede asumir la persona como representación social, ¿no? Y otra es la orientación sexual, más allá que sea heterosexual o homosexual, es la atracción física, erótica hacia el otro u otra, ¿no? Entonces hace como esa distinción. ¿Por qué? Porque él va a decir que muchas veces se piensa que lo que surge primero es como determinación el sexo, ¿no? Que es el que va a imponer al género una serie de consideraciones. Bueno, él considera lo contrario, que desde el momento de la concepción ya se empieza a construir sobre esa singularidad, sobre ese sujeto todavía que no ha nacido, todas las construcciones de género, ¿sí? Cómo se debe vestir, qué se piensa, qué se idea sobre él. Entonces ve que el género se impone al sexo, porque ya empieza a ver
en el núcleo familiar, en lo vincular, una serie de construcciones o ideas acerca de qué va a ser ese niño o niña. Entonces, no considera que el sexo sea el que determine la la futura construcción, sino que es un juego en el que se impone desde el género una serie de apreciaciones acerca de lo que va a ser el sujeto. Es muy interesante esto es una dimensión psicológica de lo vincular en lo que hace el género, es muy, muy interesante, porque lo que va a ver él es la relación que existe esto con la adultificación. ¿Por qué? Porque para la psicología existe una etapa de latencia en el cual el chico en estado todavía de adolescencia, preadolescencia, está todavía conformando y buscando cuál va a ser su construcción, si quieren, identitaria. Y si por ahí desde el marco jurídico, por ejemplo, se le da el derecho de anticipar la resolución de su DNI cambiando de sexo o identidad sexo, de alguna manera también es una imposición en una etapa donde en realidad lo que tiene que tener lugar es el juego, es todavía la niñez como un espacio donde las angustias o la problemática propia del niño se va a tramitar a través del juego, ¿sí? Entonces, lo que él está haciendo de alguna manera una advertencia con respecto a que esto sea un proceso de adultificación e hipersexualización de la identidad de ese niño o niña que todavía está en construcción, donde todavía debe tramitar su constitución psíquica desde la niñez. Es muy interesante esto porque está haciendo una crítica a algunos procesos que tienen el modificar algo que por ahí sería irreversible. Por ejemplo, los procesos de hormonización, ¿sí? O el modificar desde el marco jurídico, darle la libertad a un niño que todavía está en formación o niña que está en formación, la posibilidad de que a través de la intervención de un juez modifique su identidad jurídica. Que no, que es lo que trata de recuperar es esa etapa de latencia donde el juego juega un rol importante en esa capacidad del niño de ser niño o niña con derecho de ser niño o niña y no se lo adultifique. Me parece una perspectiva súper interesante tener en cuenta, no solo con respecto al género, sino que es una sociedad que tiende a la adultificación del niño, no solamente la hipersexualización, el acceso al juego, el acceso a que sea, por ejemplo, penado como adulto cuando comete un delito. Y entonces me parece que esto en el marco de todos los procesos de adultificación que están de moda o son aprovechados por el poder para imponerlo, me parece súper, súper importante tener en cuenta esta perspectiva. Si bien no es la que yo manejo, porque yo de la antropología lo que les puedo indicar qué leer o qué ver, es muy interesante lo que él plantea como crítico. Es para pensarlo, ¿sí? Pensar que si bien la perspectiva de género es súper importante para la prevención de la violencia y de la libertad con respecto a cómo se construye nuestra identidad, en este caso es buena la advertencia desde la dimensión, desde la perspectiva psicológica. Así que bueno, esa es la primera cosa que les voy a recomendar ver como docentes o como padres o madres, está bueno pensarlo. Vamos a la segunda cuestión. El segundo texto que tiene es un texto de Amnistía Internacional donde tiene conceptualmente lo básico, todo lo que el marco jurídico utiliza como andamiaje discursivo para establecer la posibilidad de los derechos en lo que hace a la perspectiva de género. Se los agregué porque ahí ustedes tienen la distinción conceptual, si bien esto, si quieren, después puede haber aspectos críticos o situacionales de cada uno de los conceptos, es súper importante porque les da un compendio de todo el andamiaje discursivo necesario para el marco normativo y de defensa de los derechos de la diversidad y de la identidad sexual, ¿no es cierto? Esto ya a nivel social me parece un documento interesante, con sus aristas o sus miradas lo pueden revisar, pero a partir del cual, o sea, de estos conceptos se parte al marco de derechos. Y tienen, obviamente, una distinción similar a la que hace el psicoanalista que les mencioné anteriormente, que es identidad de género, sería, de acuerdo a Amnistía Internacional, esa vivencia interna y profunda que cada persona tiene con respecto a su mismidad, a cómo se siente con respecto al otro sexual o a la otra sexual. La orientación sexual, que más allá de cómo haya definido o construido su identidad a lo largo de su vida, es esa atracción emocional, romántica, que una persona siente hacia otros u otras
ya que sea del mismo género, de varios o de ninguno. Es más que nada la atracción erótica, lo emocional. Y después la expresión de género es la manera de representarse, o sea, hace como esa distinción conceptual. Esto, o sea, ¿qué tienen? La dimensión psicológica y todo el andamiaje discursivo y de conceptos claros que hacen después alimentar el marco normativo. Pero bueno, ahora vamos más que nada a nuestra perspectiva, que es la socioantropológica. Ahí les agregué un texto, ya vamos directamente a la perspectiva antropológica o socioantropológica. Les agregué un texto que me parece que hace una apuesta, un punto a partir del cual reflexionar muy interesante. Ustedes saben que desde la antropología hay una discusión binaria, naturaleza-cultura. Es decir, precisamente en género se da esa dicotomía. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de género se piensa la identidad, lo que se hace, de qué depende, de nuestra genitalidad o de la conformación cultural o sociocultural a partir de la cual se construyen estas identidades. ¿Sí? ¿Cuál es? O sea, somos de tal o cual identidad conforme a nuestra genitalidad o cómo juega la cultura en la conformación de esta identidad. Entonces, les di un texto de Beatriz Kaliski, que es epistemóloga, si bien no está trabajando siempre en género, pero sí es una perspectiva que la tiene presente y la trabaja. Es un texto que habla de las profesiones fronterizas en las cuales las mujeres a veces asumen roles laborales o profesionales que son más propias de los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué domina? El ser mujer, la influencia cultural sobre cómo la mujer encara estas profesiones. Y dice algo muy interesante, que en realidad no está tan determinada este juego entre naturaleza y cultura, sino que es más bien situacional. Y lo que hay que pensar no es atar el género, esta construcción simbólica, cultural, a la genitalidad, sí o no, sino en pensar que el patriarcado, la construcción de género, es un juego en donde se establecen posiciones de poder de carácter situacional. Y da este ejemplo. Da el ejemplo que yo no les agregué todo el caso, pero se los cuento para que ustedes entiendan a ella a qué apunta. Es que eh, dice que en el Tribunal de Justicia, ¿sí? Ella investiga el tema del infanticidio en mujeres jóvenes muy frágiles que cometen ese acto atroz, ¿sí? En contexto de ser madres jóvenes de origen mapuche en la zona del sur, muy jovencitas. Muchas veces esos embarazos son de carácter, o sea, ha mediado a la violencia y el abuso, y que esas mujeres cometen infanticidio. Ella es perito de parte en el proceso penal que tiene como sujeto a estas mujeres. Y dice lo siguiente, que en general para una mujer es muy difícil conformar o acceder al poder de ser jueza de un tribunal oral. Es algo que cuesta muchísimo. Se privilegia que los hombres sean jueces y a las mujeres les cuesta llegar más. Hasta que un día, en uno de los casos que ella investiga, una mujer accede al rol de jueza. Cuando le toca juzgar a una de estas mujeres frágiles, las juzga con mayor severidad, o sea, le aplica toda la fuerza de la ley penal. Cuando ella tiene acceso a la mirada de esta jueza, eh, le escucha decir que si ella hubiera obrado como una mujer, se la hubiera tomado como débil. Entonces le aplicó a la mujer todo el rigor del sistema penal, porque de esa manera cumplía muy bien su rol. Y ahí está la cuestión de lo que vamos a diferenciar. Cuando uno piensa en género, no está pensando mujer buena, hombre malo, sino en esa estructura de poder que privilegia las formas y los mandatos de masculinidad como modelo apropiado para establecer las posiciones de las personas. ¿Sí? Ahí no importa si la que ocupa un lugar es una mujer. Obviamente le va a costar más, pero si accede, va a tener que comportarse con el modelo de práctica que haría un hombre en su lugar como si fuera hombre. Es esa la sutil pero llamativa distinción que tenemos que tomar en cuenta. No es mujer buena, hombre malo, sino que es pensarle con una vuelta de rosca un poco más complicada, en el que si tenemos mujeres que responden a un mandato de masculinidad igual y para ganar su lugar en el mundo
tienen que comportarse en forma totalmente patriarcal y severa, como ordenan los mandatos patriarcales, entonces no nos estaría alcanzando con solamente que una mujer acceda al poder. Hay una frase de Rita Segato que dice que alguien le dijo una vez, que siempre la señalo y la pongo de manifiesto, dice, bueno, que un hombre le dijo que las mujeres del mañana no sean como los hombres de hoy, algo así. Es decir, si nosotras cuando accedemos a un puesto de poder nos comportamos con la severidad y la asimetría, y juntando dos perspectivas, la de clase y la de raza, nos comportamos de esa manera y sigue funcionando el patriarcado. ¿Sí? Esto es para pensar algunas discusiones que se dan en el plano público. Así que esas hojitas de Beatriz, que es epistemóloga, nos sirve para pensar esta cuestión. Que la cuestión de género no se resuelve con que las mujeres ocupen puestos de poder, sino que las cubran con el matiz y el rasgo de cuidado y propio de la mujer, ¿sí? Bien. Bien, ahora también les agregué algo, es decir, quien habla de género tiene que hacer una breve reflexión sobre lo que es el patriarcado. El patriarcado es un sistema, diríamos, que se da desde el principio de los tiempos. Es muy difícil, hay 2 o 3 etnografías sobre sociedades matriarcales, pero la mayoría, o todas, o casi todas, salvando algunas excepciones, funciona, sí, funciona el patriarcado. Les tomo de referencia, ¿qué es el patriarcado? Es el patriarcado donde los mandatos de masculinidad, las características de lo que es ser hombre construido socialmente, se dan como una matriz cultural para establecer posiciones en las cuales la mujer, el trabajo de la mujer como rol, como construcción social, queda invisibilizada, queda inferiorizada. En la dupla hombre-mujer, en los modelos de ambos el modelo de la mujer queda relegado. Les menciono uno de los trabajos que habla sobre esto en el principio de la organización de las sociedades, me parece interesante, que es de Meliazú, que dice, bueno, ¿cómo se da esto del patriarcado? Dice que cuando existían las sociedades agrícolas, la mujer estaba relegada a las tareas domésticas, ¿no es cierto? Es decir, el hombre salía en el momento de las hordas, la mujer cultivaba y cuidaba las crías y el hombre salía a cazar. En las sociedades agrícolas se ocupa de administrar la unidad doméstica, lo que es el preparado de los alimentos, el cuidado de la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando llega el capitalismo en términos de Meliazú? El hombre va a estar sometido a la cadena de producción, dando sus horas de trabajo a cambio de un salario del cual se le apropia la plusvalía, y entonces cuando se hace un reclamo, ¿sí? Se reclama por los derechos laborales de la clase trabajadora. ¿Cuál es el problema que detecta Meliazú? Que el capitalismo anida no solo en la producción de ese plusvalor, sino en la reproducción también de la plusvalía. ¿A qué le llama reproducción? A todas aquellas tareas que en el seno del hogar se realizan, que son invisibilizadas y que están gestionadas por el trabajo de la mujer y que sirven a la reproducción de la vida y de la vida del trabajador, y sobre las que no se recibe ningún salario y sobre las que no se distingue que la mujer está en ese engranaje de producción en la etapa de reproducción de la vida que está invisibilizada con todas las tareas que hacen al cuidado de los niños y niñas en el seno de la familia, el cuidado del trabajador, la elaboración de los alimentos, y es que están incluidas en la cadena de producción capitalista. Es muy interesante y es aquí donde muchas oleadas del feminismo llaman alerta. Es decir, si se libera a la clase trabajadora y se le paga un salario, la mujer queda al costado porque no se está mencionando las tareas de reproducción de la vida. O sea, mientras se reclama por los derechos del trabajador, la mujer en el hogar hace la tarea de reproducción, que es el trabajo invisibilizado, en el cual la mujer trabaja en el cuidado de los alimentos, de los niños y las niñas de la familia, el aseo de la casa, incluso la producción doméstica en al inicio del capitalismo, de sí, algunas cosas que siembra o que cultiva cerca de su casa. O sea, hay un trabajo que hace la reproducción de la vida donde la mujer
se defiende y que no es valorado. Entonces el feminismo empieza a ver que si no hay una perspectiva de género, ese trabajo queda invisibilizado. Amelia Azul lo explica en forma maravillosa, es un libro obviamente marxista muy interesante. Bien, otra mirada que yo les agrego, porque ahí tienen un elemento, la perspectiva de género nos permite visibilizar el trabajo de la mujer en el hogar, que muchas veces no es visibilizado. Les agrego una mirada, que es de Gail Rubin, ¿sí? Eh, que pone el énfasis en este caso no en la etapa de producción, sino que dice, bueno, a veces lo que ella plantea, ahí está el texto, les entrego una síntesis, en realidad es un texto de casi 40 páginas, pero les di una síntesis porque quiero llegar a lo que son la perspectiva de género en las prácticas musicales. Pero bueno, ¿qué es lo que dice ella? Que a veces es un poco difícil explicar el origen del patriarcado, porque como les decía, ya hay textos de prehistoria donde ya se ve la división sexual del trabajo, ¿sí? O la organización del sistema de parentesco de carácter patriarcal, ¿sí? Pero bueno, ¿qué dice Gail Rubin? Gail Rubin dice, bueno, quizá no podemos explicar el origen del patriarcado, pero sí el origen de la opresión de las mujeres, en lo que ella define como sistema sexo-género. ¿Qué es el sistema sexogénero? Para ella, la opresión de las mujeres surge o se da a partir de los sistemas de parentesco, que son los que organizan los roles y las posiciones de la mujer en la trama vincular que hace al género, que hace al parentesco, perdón. ¿Y cómo se empezó a dar esa posición con mayor énfasis? En general, lo explica con la ley del tabú del incesto. La ley del tabú del incesto es algo planteado por Levi-Strauss, un antropólogo, que cuando pretendía explicar la diferencia entre naturaleza y cultura, dice que lo que diferencia a los hombres de los animales es que siempre existe en las sociedades humanas una regla, que es el tabú del incesto, que prohíbe vincularse, aparearse o procrear con alguien que esté prohibido porque es incesto, ya sea se prohíbe eh, procrear con el padre, con el hermano, con el tío, depende cómo sean, ya en todas las sociedades existe el tabú del incesto, es la prohibición de reproducirse, de vincularse sexualmente a través de las relaciones sexuales, darse la procreación con miembros estipulados de la familia o de la misma tribu, del mismo clan. Es decir, es la prohibición o la regla que evita que las personas se vinculen intrafamiliarmente. Más allá de lo que pueda impactar biológicamente, es una regla de carácter cultural. Levi-Strauss dice, ¿por qué se da esta regla? Porque eso promueve la exogamia, o sea, yo no me puedo vincular con los miembros de mi propia tribu, con los miembros de mi propia familia, con mi tío, con mi padre, con mi hermano, con mi hermana, voy a estar obligado a salir a otro clan, a otra tribu, a otra comunidad, a buscar con quién procrear o con quién establecer vínculos de ese tipo. ¿Por qué razón? Porque de esa manera promueve la exogamia, eso permite el intercambio, y en ese intercambio muchas veces lo que se intercambia como cosa es a la mujer. O sea, si yo cambio cerdo, chancho, grano, maíz, papa y mujeres, le entrego a la otra comunidad. Es la comunidad patriarcal entrega a esa cosa mujer en un sistema de intercambio. Muy interesante porque a veces en la supervivencia vieron que hasta cuando era muy común el casamiento, es el padre quien entrega a la hija en matrimonio. O sea, ella piensa un poco esta cuestión de la mujer en el ciclo del intercambio. Puede tener sus aspectos críticos. Es interesante la cuestión de pensar en la mujer como un objeto de intercambio y de apropiación entre sociedades patriarcales. Es como una cosa que llama la atención porque a veces en muchos conflictos vinculares está la idea de el sos mía, ¿no? El que se hace como la mujer cosa o objeto. Según ella, ¿cómo se modificaría esto? Hay una crítica al psicoanálisis en su texto, una crítica al marxismo, y una propuesta que para que se modifique esto propone una sociedad andrógina, donde no haya esta distinción sexo-género, este patrón de distinguir hombre y mujer como un patrón cultural, sino una sociedad donde esto se elimine y con eso se modifican las relaciones de parentesco y se modifica la opresión de las mujeres. Es su mirada.
ustedes pues ven qué piensan sobre eso. Lo que sí me parece interesante es rescatar la cuestión de la mujer en el proceso de intercambio. La mujer o un cuerpo feminizado, como pueden ser los niños, en los sistemas de intercambio de mujer como cosa o como objeto. Me parece interesante pensarlo de ahí. Después piensan lo de la sociedad, si una sociedad andrógina resolvería una estructura de poder más compleja. Eso se los dejo abierto, no lo pensé. No, es un elemento que lo tomo en el análisis, pero bueno, ustedes piensan qué validez o riqueza puede tener esta beta de análisis. Tiene sus críticas, pero sí me parece piola el pensar que la mujer se la puede considerar como un objeto intercambiable y que eso estimula, porque sigue existiendo al día de hoy y muy profundo, especialmente en las sociedades como las que tenemos, tráfico de mujeres, tráfico de niños, etcétera, etcétera. Entonces, no está mal pensar en la mujer como elemento o mercancía. Bien, vamos ahora así a ir directamente a una antropóloga. Yo les tiro, les planteo, perdón, no les tiro, un montón de conceptos para que ustedes piensen, para después vamos a ver qué textos leemos con respecto a las prácticas musicales. Pero me interesa mucho los trabajos, los que a mí más me gustan, los que están más complejos, más, o sea, ven como la complejidad de la situación en un marco macro, que son los trabajos de Rita Segato, que es antropóloga, está mucho en los medios, hay muchísimo material sobre ella, si les interesa. Tiene muchísimas conferencias muy sencillas, muy agradables. Yo solamente voy a hacer un punteo a partir de la bibliografía que nosotros estamos viendo, pero tienen un montón de material, ponen el nombre de ella en un canal de YouTube y aparecen todas sus conferencias súper interesantes, actualizadas y sensibles, de cómo entender el tema del feminismo y la cuestión de género en Latinoamérica. Pero bueno, vamos a presentarla. El primer libro o el encargo que ella tiene para ver la cuestión de género dice que cuando le proponen investigar este tema pensó que iba a ser algo eventual, una cosa puntual, pero que a partir de ahí no pudo nunca de repensar la violencia hacia las mujeres porque no fue algo que se fue aminorando, sino que es algo que va creciendo constantemente. ¿Sí? Entonces, ella va a hacer una investigación en las cárceles de Brasil sobre un tipo de violación, que es la violación cruenta del depredador en apariencia ocasional, que toma o abusa de un cuerpo de mujer. O sea, es el acto violento de violación cruenta, no la violación intrafamiliar. Ella tiene un recorte de una unidad de análisis demarcada, que es el violador en forma cruenta que comete abuso violento sobre una mujer y no utiliza la escala penal, sino que ella lo toma como un concepto genérico importante. Es la violencia o el abuso sobre la mujer en forma cruenta, que no es intrafamiliar, sino que es por atraco, ¿no es cierto? Y trata de investigar eso. Pero a partir de ahí, ella después de investigar esto, después les muestro estas obras de arte, hace el análisis, ahí les coloqué el libro en el que desarrolla todo esto, es que se da cuenta que este sujeto perpetrador, el violador, tiene en su idea, en su construcción simbólica, la idea de que él es un disciplinador, ¿sí? De que él está disciplinando a una mujer que se sale de la norma de lo social, ¿sí? Él está corrigiendo un desvío, ¿sí? De lo que una sociedad patriarcal está planteando. Él se siente como con un imperativo como moral, disciplinador, que lo que el acto que está haciendo de abuso sobre una mujer está disciplinando. ¿Sí? Eso es muy interesante porque él actúa, su mentalidad, cómo él se está construyendo simbólicamente, está en coincidencia con lo que la sociedad patriarcal cree de una mujer, ¿sí? Es decir, si la ve con pollera corta, dice, bueno, no debiera haber estado así. Es como que él se hace cargo, encuentra justificación, legitimación de su acto abusivo sobre una mujer, enlazando su consideración intrapsíquica con la matriz cultural de carácter patriarcal. Él se siente como casi como un justiciero que está disciplinando a una mujer que se está desviando de la matriz social. Ahí es muy interesante porque está relacionando lo que el perpetrador piensa con lo que la sociedad plantea, una sociedad de carácter patriarcal. La segunda cuestión que ella
empieza a trabajar y después lo va profundizando a lo largo de toda su carrera académica, es que ese acto cruento hacia una mujer, esta es una afrenta a otro hombre, ¿sí? Está haciéndolo entre pares. Es decir, él está validándose frente, no a frente a la mujer, obviamente que es la víctima, sino frente a otros. Está mostrando su poder en el cuerpo de la mujer frente al poder de otros hombres. Por eso hay un análisis de unas obras, creo que se llama El homicidio de Lucrecia, que es cuando abusan de Lucrecia, un soldado que es, bueno, tiene tres referencias, las leen ahí, yo les puse las pinturas y precisamente representa eso. El depredador se toma el cuerpo de Lucrecia, la viola, en afrenta al rencor y al odio que le tiene a otro hombre. Es un mensaje entre pares, ¿sí? Que toma su manera de semantizar en el cuerpo de una mujer como un territorio en el cual se disputa una afrenta a un par, a otro hombre. Eso es muy interesante, lo remarco así, ustedes, porque después alguno de sus análisis actuales tiene que ver con eso, por eso lo marco. Y la otra es que a través de esa violencia que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer o sobre los cuerpos feminizados, como les dice ella ahora, se restaura el estatus masculino, dañando el cuerpo de una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Ella expresa en muchas de sus entrevistas que frente a la opresión que tiene el capitalismo con el hombre, ¿no? Este hombre que va a trabajar, que es maltratado y violentado por el sistema, este hombre va a la casa y se la agarra con la mujer, como diciendo, bueno, yo voy a recuperar el estatus perdido de esta opresión en el cuerpo del más débil, que es la mujer que tiene. Entonces ahí hay una relación entre esta sociedad capitalista que oprime al hombre y va hacia la mujer como una manera de dañar ese cuerpo y de restaurar su poder con otra más débil. Es interesante esto, es para pensar. ¿Por qué? Porque el aumento de feminicidios y de violencia no se va a disminuir hasta que no haya una sociedad con mayor equidad, porque en la medida que sea un sistema opresivo, se va a tomar el cuerpo de la mujer como un objeto, ¿sí? Para semantizar y de esa manera restaurar el poder, ¿sí? Ese estatus, ese mandato de masculinidad perdido frente a otro hombre con poder, lo va a restaurar a través del daño que se le hace al cuerpo de la mujer. Es un análisis interesante, lo dejo abierto, ustedes verán. Juan, yo adhiero bastante, me parece un análisis interesante, creativo, que nos da un camino para repensar cómo se piensan las políticas de género. Bien, bueno, acá les coloco algunas frases de quién es Rita, escritora, antropóloga, activista femenina, etcétera. ¿Sí? Está muy, muy presente en los medios de comunicación y les quiero hacer acá. Vamos a hacer, ella no toma solo la perspectiva de género, sino que van a tener la cuestión de la violencia de género, obviamente, ¿sí? En el marco del racismo y la colonialidad. Recuerden el relato que les conté yo al principio de Beatriz Kalinsky, donde ahí están tomados los tres ejes en ese análisis. Como lo dice Rita Segato, Beatriz Kalinsky, esa antropóloga, hace ese análisis. ¿Por qué razón? Porque ve cómo una mujer en una estructura de poder patriarcal opera como hombre y opera, ¿sí? Con una mujer mapuche o con mujeres mapuches y con mujeres más frágiles, y van a encontrar las dos asimetrías, la que se produce a través del racismo y la que se produce a través de las diferencias de clase social. Entonces, las tres perspectivas deben jugar en el análisis de un proceso, ¿sí? Y es lo que Rita recomienda. Bien, vamos a ver, ¿cuál es lo último, que son las hojitas que yo le agrego que lean de Rita Segato? Es que vieron un poco en continuidad con el trabajo que ella venía teniendo. Ustedes saben que el neoliberalismo es un proceso de concentración constante de capital, donde los estados-nación van perdiendo poder, van creciendo el poder de las grandes corporaciones, y en la actualidad las corporaciones que tienen que ver con la producción de tecnología. Entonces dice que a nivel mundial se va dando una sociedad de un mundo global de pocos dueños, ¿sí? Entonces esa sociedad de pocos dueños empieza a haber puja entre dueños, ¿sí? Y a la vez, en ese mundo neoliberal donde predomina
esta cuestión de los dueños, ¿sí? Como dueños del poder, pocos, muy poderosos, paralelamente se va conformando un segundo estado ante la caída y la retirada y la debilidad que van teniendo los estados-nación. Va generándose un segundo estado vinculado más que nada a la liquidez que producen algunos negocios clandestinos, pero insertos en la estructura predominante de poder, que son los que tienen que ver con la trata de mujeres, con las armas, con el narcotráfico. Se va generando un estado paralelo, que no es el Estado-nación, sino un estado por la cantidad de liquidez y de poder que mueve, y toma como referencia de ese mundo donde domina más un segundo estado que el Estado-nación, que son los trabajos que ella ve en la ciudad de Juárez, ¿sí? Donde ahí, a partir del neoliberalismo, el desarrollo de las empresas maquiladoras, empieza a haber un nivel de femicidios muy alto, muy, 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 muy alto, ¿sí? Estamos hablando de fosas comunes con cientos de mujeres, no solamente los femicidios, sino la modalidad de los femicidios cruentos, donde se las somete a las mujeres, a los niños y a los cuerpos feminizados, si quieren ustedes, a altos niveles de tortura y degradación y de violación, es para ella vinculado con un mundo donde se está disputando entre dueños, donde hay una sociedad patriarcal exacerbada, dominada por los mandatos de masculinidad, que encuentran en el cuerpo de la mujer una manera de semantizar esa violencia. Eh, Da, a mi entender, muchos puntos interesantes, porque los femicidios, lejos de disminuir, aumentan, ¿sí? Entonces me parece interesante este análisis que encuentre una vinculación entre un mundo de dueños que se disputan poder entre dueños y que encuentran en el intercambio, trata, tortura y muerte de la mujer una manera de contar algo que tiene que ver, a lo que ella explica, con lo que denomina pedagogías de la crueldad. ¿A qué denomina? Les puse fragmentos. ¿Qué son las pedagogías de la crueldad? Son todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y la vitalidad de las cosas. ¿En qué lo transmutan? En objetos. Las personas no son personas, se las transmuta, transforma su vitalidad en objetos. Esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá del matar, enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. La trata y la explotación sexual practicadas en estos días son los más perfectos ejemplos y al mismo tiempo alegorías de lo que quiero decir como pedagogía de la crueldad. Es posible que esto explique el hecho de que toda empresa extractivista que se establece en los campos y los pequeños pueblos de América Latina, como commodities destinadas al mercado global, al instalarse, esté precedida por burdeles donde se ofrece el cuerpo de las mujeres. O sea, ella encuentra una relación con el estilo de capitalismo, con el neoliberalismo, con una patria de dueños. Fíjense en Palestina, Ciudad de Juárez, incluso los femicidios sueltos que se dan en la Argentina en el marco de un proceso de concentración de capital, de despidos, ¿sí? Donde el hombre no tiene donde representarse con esos mandatos de masculinidad antes legitimados por la sociedad normalizada, quedan a la deriva y el cuerpo de la mujer es el territorio donde se va a dar una gramática del sufrimiento, no solo de la mujer, habla de cuerpos feminizados porque no tiene que ver con la mujer, igual genital mujer, sino tiene que ver con la estructura de poder que se conforma a partir de esto. Para las pedagogías de la crueldad es interesante, por eso hice esta síntesis, en establecer las contrapedagogías, ¿sí? Bueno, acá tiene una referencia como la mujer es objetualizada, un fragmento, pero vamos a ver, ¿qué es una contrapedagogía? Es hacer una contrapedagogía del poder, ¿sí? Es eliminar los mandatos de masculinidad. ¿Cuáles serían los mandatos de masculinidad? ¿Sí? Piénsenlos. Es, por ejemplo, la supervivencia del más fuerte, el ganar todo por la competencia y la violencia, el no sufrir, el no empatizar, el comportarte como hombre. Acuérdense del primer ejemplo, volvemos al ejemplo de Beatriz Kalinsky. Si soy una jueza mujer,
no voy a comportarme como mujer, voy a comportarme conforme al mandato de masculinidad. No hay que atacar a los hombres, sino que hay que deconstruir, desarmar, repensar esos mandatos de masculinidad, ¿sí? Donde tiene mucho que ver la falta de empatía, la pelea entre, la afrenta entre hombres, el resolver todo a través de la violencia. O sea, estamos hablando de eso, a eso le está llamando mandato de masculinidad. Primera contrapedagogía, o sea, algo que le aporte a las políticas de género es pensar cómo deconstruir o desarmar o desmantelar esos mandatos de masculinidad. Otro, eh, eh, una política del arraigo espacial y comunitaria no es utópica, sino tópica, pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad. Es muy interesante que ella retome como una forma de contrapoder el rol de las mujeres. ¿Vieron eso de la reproducción? No desmerecer esa capacidad de cuidado, de amor y de saberes que tiene la mujer, esa cosa de maternar muchas situaciones con mucha fortaleza y adaptación, ¿sí? Yo trabajo en la cuestión carcelaria, fíjense en que las mujeres van a cuidar a sus hijos, a sus hermanos en las cárceles, son luchadoras, emprenden, bueno, esa manera de lo comunitario y de lo espacial muy propia de la mujer. Una mujer que puede luchar y puede llorar a la vez, o sea que es sensible pero puede enfrentarse a la lucha. Recupera mucho esa construcción simbólica repositiva de la mujer. Me parece, en un momento donde se están borrando las políticas de cuidado, me parece una contrapedagogía, perdón, una forma de contrapoder, me parece súper, súper importante. La tercera, eh, la capacidad de la mujer de conversar, ¿sí? O sea, la mujer se va, ella da ejemplos ahí que la mujer estamos ahí, empezamos a charlar, a tramitar a través del diálogo y del intercambio de los consejos unas a otras, eh, qué nos pasa y tratar de colaborar, que no es la difamación ni el escrache, sino es como la mujer ya enseguida conversa, chusmea, ¿no? Habla una con otra y empieza a hablar lo que le duele, lo que siente, ¿no? Enseguida en cualquiera de sus contextos cotidianos, la mujer es mucho más abierta a manifestar su emocionalidad. En cambio, ella dice, bueno, los hombres no hablan, ¿sí? Los hombres, no hay lugares, no hay espacios para hablar, no hay espacios para que conversen, no deben mostrar debilidad, es un mandato de masculinidad, ¿no? Me parece re importante. Eh, Me parece bien. Dice que ella, otra, ustedes ven acá que dice, un proyecto de contrapoder es la pedagogía de las cosas. Acuérdense de Bey Ruin, ¿no? De decir, bueno, la mujer es una cosa, la cambio, es mi propiedad, es mía, ¿sí? Donde todo está mercantilizado, la salud, la educación, la vida, la muerte, todo se vuelve mercantilizado, todo se vuelve cosa. A buscar una pedagogía de los vínculos, donde sea reconstruir espacios, espacios de diálogo, donde se puedan tramitar las angustias, donde el hombre pueda hablar. No se puede pensar una política de perspectiva de género sin la presencia de los hombres, desarmando esos mandatos de masculinidad. Me parece que hay como una propuesta concreta, unos indicadores concretos a partir de los cuales establecer límites para construir una sociedad distinta. Bien, vamos ahora a los dos trabajos que hay sobre la música. Yo pienso que en el caso de las prácticas musicales le voy a presentar dos autoras, perdón. Una va a analizar la estructura de la práctica musical. ¿Vieron pensando este ejemplo de la jueza que les di de Beatriz Kalicki? Bueno, pensando en las estructuras de cómo se dan las prácticas musicales, qué posición, qué rol ocupan las mujeres, de qué manera las hacen, participar en todo lo que sea la producción artística y cultural. Hago una aclaración remitiendo nuevamente a Rita Segato. Con respecto al valor del arte y de los medios de comunicación en la producción de mandatos de masculinidad, que muchas veces la capacidad de producir hechos culturales, musicales, artísticos, en pos de las pedagogías de la crueldad es más, ¿sí? Que en contra de producir significados que los desmantelen o que muestren el rol de la mujer desde otro lugar. Entonces, es muy importante entonces la cuestión que se hace desde las prácticas musicales con respecto a repensar la estructura de género, las perspectivas de género dentro del mundo de las prácticas musicales. Entonces tienen dos autores, vuelvo, una que tiene que ver con la estructura. ¿Qué rol concreto le asignan a la mujer
en esas estructuras en las que se arman o se producen hechos artísticos musicales. Y el texto les habla muy claramente de que muchas veces la mujer, para presentar su obra en la esfera pública, debía ponerse seudónimos de hombre, por ejemplo. O bien se la dejaba relegada en la posición que podía ocupar como directora de orquesta, ¿no? Estaba asignado a los hombres. Entonces les va a mostrar cómo desde la estructura organizativa de una práctica musical, desde una perspectiva de género, vemos que hay un modelo en el cual el ser mujer está desplazado o está cambiado de lugar. El otro texto que les habla de las prácticas musicales, tienen una guía para seguir su lectura, ya no les habla de la estructura de la organización al interior de las prácticas musicales, sino que lo que les habla es dos puntos del contenido de sus letras, en los cuales se promueve una pedagogía de la crueldad y del humor, o sea, de la burla más que del humor, hacia la mujer. ¿Sí? Entonces hace un recorrido de varias letras analizando, y ustedes pueden agregar muchas letras más porque hay bastante material en el mercado sobre eso, de cómo la mujer, desde una pedagogía de la crueldad y de la burla, como un subcomponente de la crueldad, se le da un lugar poco meritorio, desvalorizativo, cosificante, violento a esas letras. O sea, tienen un trabajo que les habla sobre la estructura de la organización de las bandas musicales y el lugar desmerecido de las compañeras músicas. Y del otro lado tienen un análisis de las letras, de las canciones que las va a mostrar que va a mostrar una pedagogía, va a ser manifestación de pedagogías de la crueldad y de la burla hacia las mujeres. Se incentiva violencia y abuso hacia las mujeres, ¿sí? Así que bueno, y ustedes recuerden trabajos anteriores que hemos leído, que la música es una gran movilizadora de emociones. Así que es doble el impacto cuando a través de la música se establece una pedagogía de la crueldad. Bueno, espero que haya sido yo clara con lo que fui explicando. Cualquier cosa saben que me pueden consultar. Me creí necesario en un momento de tanta violencia, de la concentración del poder en dueños, en pensar estas cosas y en presentarles también dos trabajos particular de las prácticas musicales y la perspectiva de género. No me gusta cerrar los análisis, sino posibilitar que ustedes tengan más preguntas que hacer y que las busquen desde el marco de referencia y lo pliegue que lo quieran mirar. Así que bueno, cualquier cosa me consultan. Ahora la próxima presentación es sobre el parcial. Así que agradecidísima por la atención de siempre. Saben que pueden contar conmigo para cualquier duda que les haya quedado. Así que bueno, un abrazo grande a todos y los veo en clase.